Este es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Alumnos y alumnas de Aprendamos, bienvenidos todos a este nuevo capítulo del curso Cómo actuar frente a desastres. El tema de hoy es la protección de la salud bajo condiciones adversas. Es verdad que en condiciones de desastres las amenazas a la salud humana aumentan enormemente, casi siempre por la falta de agua limpia, por la basura y las precarias condiciones de vida que impone una situación extrema. Pero el cuidado de la salud familiar y comunitaria debe ser una preocupación permanente de cada uno de nosotros. Es decir, hay que autocuidarse. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Se considera que todas las personas tenemos la capacidad para cuidarnos a nosotros mismos y que esta conducta se aprende. Cuidarse a sí mismo es lo mejor que uno puede hacer por los demás. Aprendamos. En un desastre, sea terremoto, incendio, explosión volcánica o tsunami, tal vez lo más vulnerable sean las fuentes de agua. Casi siempre, durante eventos adversos, el agua se corta o se mezcla con lodo o con aguas contaminadas. Esto es una amenaza muy seria a la salud de la población, ya que puede desatar epidemias difíciles de controlar. Veamos esta explicación. Como todos ustedes saben, la ciudad de Guayaquil es una ciudad que se ha desarrollado, por un lado, cerca del río Guayas, y la zona en la que estamos ubicados y la más hacia el sureste, por el estero Salado. Son zonas que se encuentran asentadas, algunas partes, sobre lo que alguna vez fue manglar, lo que fue lodo. Estas zonas son muy susceptibles en caso de un terremoto, de un movimiento sísmico. Hayan algunas casas, algunas edificaciones que se vengan al suelo. Lo que quiero hacer hincapié con ustedes es qué hacer durante un desastre. ¿Qué son las primeras cosas que se ven afectadas en la ciudad? Se ven afectadas todos los servicios básicos, telefonía celular, telefonía convencional. Se ve afectada la fuente de agua. Todo lo que son las tuberías. ¿Por qué? Porque en el caso de un terremoto lo suficientemente fuerte, con una escala de Richter muy alta, va a haber ruptura de todas las tuberías, sean estas subterráneas o tuberías que se encuentran en los edificios. Va a haber una fuga masiva de agua, va a haber pérdida de energía eléctrica, y va a haber un desabastecimiento paulatino, y si no se toman las medidas correspondientes, un desabastecimiento muy prolongado de lo que son víveres, comidas. Por eso ustedes deben de saber cómo manejar los alimentos, cómo manejar las excretas, hablemos de heces y de orina, en caso de un desastre de este tipo, de esa magnitud. ¿Por qué? Porque les digo, aguas servidas, disposición de agua limpia, agua potable, queda suspendida porque las cañerías quedan rotas. Por ende, ustedes deben de mantener siempre una provisión de agua en su domicilio, Hace poco tiempo hubo alerta de tsunami, no sé si se lo recuerdan, ¿verdad? Recuerdan que se mandó entre todas las recomendaciones tener galones de agua en su casa. Aparte de eso, deben de tener lo que es comida enlatada. Hablemos de no tener pilos de galones de agua en la casa, pero deben de tener una ración de 2 galones, por lo menos 2 galones por persona, que la puedan ustedes utilizar y reutilizar y irla cambiando cada cierto tiempo. Comidas enlatadas, poderlas usar cada cierto tiempo y seguirlas almacenando. Guayaquil y el Ecuador pasó por hace algunos años atrás, hace una década atrás, pasó por una epidemia de cólera. No hace mucho en Haití se presentó también una epidemia de cólera después del terremoto. Por ende, si bien es cierto que el Ecuador no tiene ahorita casos reportados de cólera, igual el peligro es latente porque en el caso de un desastre se puede desatar una epidemia de cólera, una epidemia de fiebre tifoidea. Como todos vivimos en un área que es endémica de dengue, se puede desatar un brote de dengue por el mal manejo de las aguas. El agua les va a quedar contaminada en la calle, les va a quedar estancada por las tuberías rotas. Por eso es que se cierran las válvulas a nivel de las empresas de agua potable para que no se desperdicie el agua y para que no se hagan esas pozas, porque nosotros tenemos un ambiente bastante propicio para el crecimiento de mosquitos. Entonces, para el manejo de las heces fecales, tienen que tratar de hacer las deposiciones y dejarlas cubiertas con tierra. O
sea, hacer hoyos en el suelo para poder cubrirlas. Lo mismo la orina. O sea, en el caso de un desastre no se puede depositar las heces fecales de la orina a la intemperie. Eso no se debe de hacer porque eso ayuda a la escalada rápida de las infecciones gastrointestinales. Doctor, las pomas, los biberones que se compran de plástico, ¿esos sí se pueden usar así nomás? Los bidones de agua, de galones, esos son para consumo humano. Es agua que ya viene purificada, ya está completamente libre de gérmenes. Ustedes deben de guardarla en un sitio seco, ¿ok? Y un sitio seguro, donde ustedes calculen que no se vaya a romper las pomas o que vayan a sufrir algún tipo de daño, porque esa agua les va a ser vital en el momento que haya un desastre. Un aspecto de nuestra vida diaria sobre el que hay que poner especial atención es la forma como manejamos los alimentos. La manipulación de alimentos es un asunto muy serio. De ello depende nuestro bienestar y el de nuestra familia, más aún si nos toca vivir en condiciones sanitarias críticas. ¿Qué factores contribuyen a la proliferación de bacterias y otros gérmenes que dañan los alimentos y nos pueden enfermar? ¿Qué acciones y comportamientos son útiles en estos casos? Lo primero y básico es limpiar los alimentos, higienizarlos. Para esto nosotros tenemos primero que dividir en varios grupos o dividir en los grupos que pertenece cada uno de los alimentos. Como por ejemplo las frutas. Hay frutas que nosotros tenemos que limpiar y otras frutas que debemos de lavar. En el caso por ejemplo de las naranjas, nosotros tenemos que lavar nuestras naranjas. En el caso de lo que son verduras y hortalizas pasa lo mismo, ¿no es cierto? La gran cantidad de verduras y hortalizas como es el tomate, como es la cebolla, como es el pimiento, tenemos que lavarlos, limpiarlos y secarlos bien antes de proceder al guardarlos o almacenarlos. En el caso de las papas, que es uno de los ingredientes que más utilizamos en nuestra cocina, no hay necesidad de lavarlos. En el caso de los huevos, lo básico y primordial es que siempre revisemos que los huevos que nosotros vamos a comprar tengan la etiqueta, que nos diga la fecha de vencimiento de los mismos. Muy importante, si el huevo está manchado con un tipo de excremento seco de la misma ave, eso es muy peligroso porque ese excremento seco puede traer un sinnúmero de microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades gastrointestinales muy severas. Entonces, en ese caso sí tenemos que lavar nuestros huevos y luego pues secarlos adecuadamente antes de refrigerarlos. Importante también saber que nuestros lácteos tienen que ser guardados a temperatura de refrigeración, pero para esto primero tenemos que cerciorarnos que el lácteo se encuentre en buen estado, ¿ya? Que esté bien, que los empaques en los que nosotros compramos el lácteo se encuentren en buenas condiciones y también tengan fechas de fabricación, fechas de vencimiento. Muy importante manejar esa información. Cuando vayamos a almacenarlo, primero tiene que ser siempre en refrigeración, siempre en refrigeración. Y segundo, siempre tiene que estar tapado, siempre tapado, en algún tipo de envase que tenga una tapa, y si es preferible, siempre el envase tiene que ser de vidrio. El vidrio es uno de los mejores materiales para almacenar cualquier tipo de alimento en refrigeración. Si usamos o vamos a utilizar cosas como lo que es cilantro, perejil, hierbas, también importante mantenerlas siempre secas, no húmedas, porque hay muchos alimentos que cuando están húmedos y se guardan húmedos se deterioran muy rápidamente. Vamos a observar cómo hacer la distribución adecuada dentro de nuestro refrigerador y congelador. Sabemos que en casa nosotros tenemos equipos mucho más pequeños que son de capacidad doméstica, ¿no? Igual la misma distribución la podemos hacer en casa sin ningún inconveniente. Luego de tenerlo limpio, vamos a comenzar a distribuir las cosas. En el nivel de arriba es donde nosotros debemos conservar la idea de que se concentra la mayor cantidad de frío. Por esa razón, en el primer nivel, lo que nosotros siempre vamos a guardar
son los lácteos. Otra de las cosas que siempre vamos a ubicar en el primer nivel, lo solemos tener a un lado en la puertita de los refrigeradores domésticos, son los espacios para poner los huevos. Pues los huevos también siempre irán en las partes superiores de nuestros refrigeradores porque también deben conservar una buena temperatura de refrigeración. ¿Ok? Entonces, lácteos, huevos y también carnes que están refrigeradas, no congeladas o que están en proceso de descongelación deben ir en este primer nivel, ¿ya? Ahora, si van a hacer carnes o van a hacer algún tipo de elemento que esté en descongelación, siempre es importante ponerlo en descongelación en algún tipo de menaje que tenga fondo, para que si se chorrea algún líquido por efecto de la descongelación, este no chorree a los demás niveles de la refrigeradora. Quesos, mantequilla, entre otras cosas más, es decir, todo lo que nosotros conocemos como lácteos pueden ir en la primera o en el primer nivel. En los niveles medios lo que nosotros podemos guardar son cosas que ya están procesadas, ¿no es cierto? Hortalizas y verduras picadas o algún tipo de alimento que ya tiene algún tipo de proceso de cocción y que lo estamos guardando nada más para utilizarlo de manera inmediata, no más allá de 24 horas a 48 horas como máximo, si queremos poner un tiempo prudencial. Mucho ojo, están tapados, siempre bien tapados y bien almacenados para evitar una contaminación con el resto de alimentos. Los niveles de abajo nosotros ya vamos a guardar aquellos alimentos que no están procesados, es decir, que están crudos, ¿ya? Y que están frescos. Es importante primero observar que estos se encuentren realmente congelados, ¿no? La primera recomendación es porcionar nuestro alimento para solo ocupar lo que vamos a ocupar. La siguiente recomendación es que si el alimento está congelado y lo vamos a utilizar, el mejor método para descongelar un alimento es mediante la refrigeración. Es decir, vamos a pasarlo desde nuestro congelador hacia el refrigerador. Y dejamos que a temperatura de refrigeración nuestro elemento se descongele. Cuando los alimentos refrigerados y mucho más los congelados están en lo que es temperatura ambiente, es donde mayor riesgo de contaminación tienen. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es básicamente la transferencia de microorganismos de un elemento a otro o de una superficie a otra o de un utensilio o homenaje de producción a otro. En el caso de lo que son los utensilios de cocina, si utilizamos un cuchillo para cortar una masa, con el mismo cuchillo que nosotros hemos cortado esta masa, no podríamos realizar otro tipo de proceso como es el de cortar un pan. Recuerden el concepto, estamos utilizando un cuchillo para cortar un elemento no procesado. El momento en que yo corto con este cuchillo un elemento que está procesado, como es este pan, que ya es un elemento listo para comer, estoy provocando un riesgo de contaminación cruzada. Luego de procesar un alimento, como en el caso de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y si queremos utilizar la misma superficie, o es la única superficie o tabla que nosotros tenemos, siempre después de utilizarla tenemos que llevarla a lavar. Un aspecto importante de recordar para evitar la contaminación cruzada es el lavado adecuado de manos. Las manos son la principal fuente de contaminación cruzada en la cocina. Estas son las principales superficies de contacto que tenemos. Cuando lavárnoslas, siempre que cambiemos de actividad. Cambiamos de una actividad de procesar un alimento fresco a un cocido y nos lavamos primero las manos. Lavamos nuestros utensilios y procedemos a la siguiente actividad. Siempre es bueno tener tapada nuestra basura y cuando ya vayamos a desecharla, la sacamos de donde tengamos puesta la basura y siempre importante cerrarla, siempre, para evitar justamente estas infestaciones de plagas que pueden perjudicarlas.
Finalmente, cuando nosotros hemos cerrado nuestra basura, vamos a sacarla. Importantísimo sí recordar a la gente que no es bueno dejar botada la basura en la calle o fuera de nuestras casas, porque si no está en el horario en el que pasa nuestro recolector de basura, puede venir cualquier tipo de animal callejero, perros, gatos, las mismas ratas, y romper las fundas y desparramar la basura, y eso también se convierte en un foco de contaminación y de riesgo de enfermedades. Siempre sacarla en los horarios y los días en los que el recolector de basura va a pasar. En las zonas tropicales, la malaria y el dengue son enfermedades frecuentes, especialmente en temporada de lluvias, luego de inundaciones cuando hay mucha humedad y calor en el ambiente. Ambas enfermedades son transmitidas por mosquitos. En la costa ecuatoriana conocemos muy bien sus efectos. La malaria es una enfermedad producida por un protozoo parásito llamado plasmodio, que vive en la sangre. Lo transmite un mosquito llamado anófeles, este que estamos viendo en pantalla. El mosquito anófeles pica a una persona enferma y al chupar la sangre se lleva también el microbio y más tarde lo inyecta a una persona sana cuando pica. Los síntomas de la malaria son fiebre cada 24, 36 o 48 horas, según el tipo de plasmodio que lo ataque, escalofríos, náuseas, sueño profundo, dolores de cabeza, decaimiento y sudor. Puede ser mortal si la persona no recibe atención médica. ¿Cómo podemos prevenir la malaria? La prevención es simple. Se debe matar el mosquito transmisor para que no pique. Además, las zonas de anidación deben ser fumigadas y hay que evitar el estancamiento de agua, porque es allí donde el mosquito se reproduce. Antes de ir a dormir, no se olvide poner toldos en todas las camas y cunas. Use camisas de mangas largas y también mallas en puertas y ventanas. Si la comunidad no mantuviera aguas estancadas por más de 5 días, entonces podría cortar el ciclo evolutivo del mosquito dentro del agua. Entonces habrá hecho todo para evitar la proliferación del mosquito. No necesita la fumigación, que es más que lo que hace es intoxicar el medio ambiente, contaminar el medio ambiente. Es algo que tenemos que tenerlo presente, la participación comunitaria evitando mantener aguas estancadas por más de 5 días. Lavar bien los tanques, cepillarlos, es otra de las medidas importantes. En caso de tener agua durante más tiempo, tenerlos herméticamente cerrados los tanques de agua de uso doméstico, que son los principales criaderos del mosquito aquí en Guayaquil. Hay grupos vulnerables como los adultos mayores, personas con diabetes, hipertensión o alguna discapacidad física. ¿Cuál es el papel de la familia y la comunidad en el resguardo de la salud de estos grupos durante situaciones peligrosas? Doctor Zapata. Mi llamado de atención es así como nos preparamos con los alimentos, con la vestimenta, con el agua, con las pilas, con la radio. También dotar